conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Bueno, entonces empezamos con nuestra primera presentación oral. Esta presentación está a cargo de Mauricio Rengifo Ruiz y su presentación se llama Nest Distribution and Behavior Response of the Left-Cutting Ant at Cephalotes in Urban Head Island. Damos paso a Mauricio. Bueno, muchas gracias. Esta es una pequeña parte de lo que fue mi tesis de maestría. Entonces, iniciemos. Pues la temperatura es uno de los principales factores que afectan a todos los organismos vivientes, debido a que esta puede llegar a limitar su distribución. Además, la supervivencia y reproducción de los organismos depende de la habilidad de manejar los diferentes extremos térmicos. A nivel global, desde los inicios de la era industrial, se ha venido observando un aumento gradual de la temperatura global en el planeta Tierra, llegando aproximadamente a unos 0.74 grados Celsius, generando cambios en los hábitats de plantas y animales. A un nivel más local, la transformación del paisaje rural en urbano ha generado un aumento de la temperatura. Esta diferencia, que en algunos casos puede ser de hasta de 12 grados Celsius, se conocen como islas de calor urbanas o ICUs. Estas islas de calor urbana entonces se deben a las diferencias en temperatura entre el área rural y el área urbana de la ciudad. Sin embargo, dependiendo de la parte del nivel de urbanización, este incremento de temperatura puede ser mayor o incluso un poco menor, como se destacan en los parques. Las causas son variadas. Dependen de diferentes factores como la reducción de la cobertura vegetal, lo que es la masa térmica de los edificios, ya que retienen y posteriormente liberan el calor, el tamaño de la población que vive en la respectiva ciudad, la variación en la velocidad del viento por los edificios y debido también a la reducida evapotranspiración, debido a que en las ciudades, a causa del cemento, este impide la evaporación del agua que se encuentra en el suelo, evitando entonces que ésta pueda reducir la temperatura dentro de las mismas ciudades. Todos los organismos entonces tienen una capacidad fisiológica de resistir los cambios de temperatura llamada termotolerancia. Esta se mide a través del límite crítico máximo, del límite térmico crítico, perdón, y se observa cuando se reduce la capacidad de locomoción hasta el punto en que el organismo no puede escapar no puede escapar de estas condiciones adversas y eventualmente entonces llega a morir. En las hormigas cortadoras se ha venido observando en diferentes estudios cómo la temperatura puede llegar a afectar tanto la estructura del nido, en algunos casos en donde hay una mayor temperatura tienden a profundizar el nido, o incluso afectan su comportamiento, ya que estudios confirman que las cortadoras pueden llegar a aumentar su tasa de forrajeo. También en la misma estructura del nido ellas pueden llegar a controlar, entre otras cosas, la cantidad de dióxido de carbono, la humedad relativa e inclusive la temperatura a través de las bocas que se encuentran en los nidos, permitiendo el paso del aire. Entonces, dependiendo de esto, ellas pueden o crear más bocas o, en algunos casos, taparlas con material vegetal para poder controlar estas condiciones. Escogimos Atacephalotes para este trabajo, ya que es la hormiga cortadora de hojas que tiene una gran distribución, va desde el sur de Texas hasta el norte de Argentina. En Colombia es la que presenta una mayor distribución, tanto en ambientes urbanos y rurales. Entonces, esto nos permite escogerla como un modelo para determinar de cómo está respondiendo esta hormiga frente a los cambios rápidos y constantes que se generan en los hábitats urbanos y específicamente con el aumento de la temperatura.
Como sabemos, entonces, en la atacefalotes son ingenieros del ecosistema, ya que dispersan y condensan nutrientes que salen de la cámara de material de desechos, son dispersores secundarios de semillas y airean y descompactan el suelo, mejorando la filtración. Sin embargo, en hábitats urbanos, su impacto no ha sido totalmente evaluado, ya que estos se encuentran en parques o cerca de construcciones civiles en los cuales, debido a la profundidad de sus nidos, pueden llegar a debilitar estas infraestructuras. Por ejemplo, los diques o jarillones, como se conocen aquí en Colombia, que retienen la crecida eventual de un río en las temporadas invernales. Debido a que las hormigas pueden llegar a debilitar estas infraestructuras, una posible ruptura de estos jarillones o diques podría generar un alto impacto social y económico en la ciudad. Por lo tanto, entonces nos planteamos el objetivo general de poder comparar la respuesta comportamental de los nidos de atacefalotes localizados tanto dentro como fuera de las islas de calor urbana en Cali. Para esto, entonces, nos planteamos dos objetivos específicos. Primero, comparar si existía la diferencia entre la densidad de nidos, tanto dentro como fuera de las islas de calor, y se generaron correlaciones dentro de cada zona y diferencias entre zonas, entre las variables de cobertura vegetal, número de bocas de cada nido y el área total. El área de estudio fue la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia, que posee una temperatura superficial de aproximadamente 25 grados Celsius, se encuentra a una altura de 1070 metros sobre el nivel del mar en promedio y tiene una humedad relativa de 70%. Se definieron entonces las zonas de las islas de calor urbana, aquellas zonas que a través de estos mapas térmicos satelitales poseían una temperatura en promedio superior a 25,5 y 27,2 grados Celsius. Y aquellas zonas que no eran consideradas como islas de calor urbana, aquellas que tenían una temperatura inferior a 24,9 grados Celsius. Para ello, para poder cumplir con este objetivo, se utilizó la base de datos del Departamento de Administración y Gestión del Medio Ambiente, en el cual se evaluaron el número de nidos, la cobertura vegetal, el área total del nido y el número de bocas del mismo. Se hicieron entonces correlaciones de Spearman a nivel de intrazona entre cada una de estas variables y se evaluaron las diferencias entre las dos zonas, islas de calor urbana y por fuera de estas islas, y dependiendo de la distribución de los datos, se evaluó un modelo lineal generalizado para el número de nidos y el número de bocas, una prueba de Udemann-Whitney para la cobertura vegetal y una prueba de la autorización para el área total. Se evaluaron entonces en total 1.610 nidos, de los cuales 1.119 se encontraban dentro de las islas de calor y 491 por fuera de las mismas. Se encontró entonces a nivel de la correlación, que solo se encontró una correlación alta y significativa entre lo que es el área total y el número de bocas. Con respecto al número de nidos, no existió una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que esto nos hacía que las posteriores pruebas fueran totalmente comparables entre las áreas, es decir, al comparar ya las demás variables, podríamos determinar si existían o no una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al número de bocas y al área total, se encontró una diferencia estadísticamente significativa y se observó que dentro de las islas de calor, en ambos, los nidos de aquí, los nidos de estas zonas, presentaban tanto un mayor número de bocas como una mayor área. Esto podría entonces estar indicando que efectivamente hay una respuesta diferencial de las hormigas, de los nidos de las hormigas frente a en estas zonas. Por lo tanto, entonces podemos concluir que atacefalotes posee una plasticidad comportamental en la estructura del nido que posiblemente le ha permitido lidiar o enfrentar a el aumento de las temperaturas en los ambientes urbanos. Además, esta plasticidad comportamental
posiblemente le ha permitido el éxito en la colonización de estos ambientes urbanos que cambian rápida y constantemente. Les agradecer entonces a la Universidad del Valle, al posgrado en ciencias biológicas, al Departamento de Administración y Gestión del Medio Ambiente por la base de datos y las imágenes satelitales, y al Grupo de Investigación GEANA por toda su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauro. Damos paso a las preguntas. Recordemos que está aquí la opción de Ask a Question y también pueden votarlas. Entonces empezamos. ¿Los nidos fuera de la isla de calor se encontraban en qué tipo de ambiente? ¿Sitios conservados? Pregunta Andrés Sánchez. No. Están distribuidos dentro de la parte urbana, tanto en parques como en áreas tanto más o menos urbanizadas. O sea, están dentro de la ciudad como tal, pero variaban en el sitio donde se podía encontrar. Es decir, podía estar cerca del mismo jarillón, que podrían estar debajo de árboles, o cerca a infraestructuras civiles como edificios. Bueno, tenemos otra pregunta nueva de Luis Calcaterra. ¿La mayor relación es tamaño del nido, número de bocas? ¿Qué otras variables no estudiadas podrían explicar tus resultados? Bueno, obviamente el estudio tiene sus limitaciones, ya que uno de los factores que pueden terminar influenciando en una respuesta frente al aumento de la temperatura es la profundización del nido, y esta es una variable que no se midió, ya que, pues, como se vieron, eran muchos nidos, y para poder medir esa variable, pues, habría que haber cogido por lo menos una muestra y haber hecho la excavación para poder medir esta profundidad. Entonces, esto es uno de los factores que no se vieron y que podrían también dar explicación a la estructura y esta variación en la estructura del nido. Ok, gracias, Mauro. Con mucho gusto. Bueno, recordemos también que si el tiempo se llega a acabar, las preguntas quedan almacenadas y posteriormente el expositor puede responderlas de manera manual como un comentario. Hay otra pregunta: ¿qué otros aspectos en su etiologías varían con respecto a estas condiciones? Tal vez variación en las castas. No sabría decir si de pronto hay una variación en las castas como tal, ya que no sé, con respecto a esta variación en los nidos, no se colectaron organismos, solo se midieron estas variables estructurales del nido. Las castas usualmente, la creación de las castas está muy ligada a la edad del nido. Entonces, obviamente también el tamaño del mismo nido estaría ligado al mismo. Sin embargo, debido a que esto es una respuesta estructural frente a la temperatura, podríamos estar indicando que efectivamente las hormigas están presentando algún tipo de plasticidad y posiblemente incluso una adaptabilidad frente a estas condiciones adversas que son los ambientes urbanos que cambian rápidamente. Que en el caso de Cali, este ambiente urbano ha cambiado en aproximadamente unos 30 años, o sea, la urbanización se ha dado muy rápido. Ok. María Camila Tocora pregunta: ¿se ha evaluado cómo podrían variar los resultados en los fenómenos el niño y la niña? No. Estos datos fueron tomados en una época precisamente donde no hubo los fenómenos del niño y la niña. Sí sería muy interesante entonces realizar, digamos, si existe alguna variación en ese momento. Claro que entonces sería interesante evaluarlo previo a estas condiciones adversas para ver entonces cómo podría estar respondiendo al miedo. Ok, muchas gracias, Mauro. Listo, sí, se ve bien. Entonces, damos paso a Luciana Elizalde con su trabajo Predation Efficiency of two Patagonian Dorymirmes and Species Varying in Forager Numbers. Dale, Luciana. Dale, gracias. Bueno, hola a todos. Este es un trabajo que hicimos con Natalia Lescano, Victoria Berenkraut y Gabriela Pilk. Bueno, ya muchos sabemos que la depredación es una de las fuerzas más importantes para estructurar las comunidades y que muchos depredadores son enemigos naturales importantes de las plagas. Entonces ahí radica además la importancia aplicada que pueden llegar a tener. Según la teoría y los datos, cuanto más grande es el tamaño del grupo depredador, son más eficientes para explotar los recursos
que son abundantes o que son de tamaño grande. Pero hay alguna evidencia empírica que contradice esta idea, como por ejemplo en los pentatómidos o justamente en las hormigas. Las hormigas entonces son uno de los mayores enemigos naturales de artrópodos y bueno, también depredadores, porque bueno, además de que algunas de especies toleran bastante bien la inanición, como nos enteramos recién, pueden responder rápidamente a variaciones en la densidad de la presa, son buenas competidoras algunas especies y pueden mantener una abundancia alta incluso cuando la presa es escasa, porque muchas de ellas, además de ser depredadoras, son, bueno, se alimentan de otras fuentes como de hidratos de carbono, o sea, son más que nada omnívoras. Entonces, los objetivos en nuestro trabajo fueron, el objetivo general fue explorar la asociación entre el número de forrajeras y la eficiencia depredadora de dos hormigas generalistas que difieren en el número de obreras, forrajeras, y comparar la efectividad, que es la habilidad para llevar a cabo una tarea, y la eficiencia, que es una de las monedas en las que se mide, es en la velocidad para desarrollar esa tarea, en el proceso de depredación de estas especies que seleccionamos, y estudiar cómo responden estas especies a un aumento de densidad de presas, tratando de simular lo que sería un estallido poblacional. Hicimos este trabajo en la estepa patagónica semiárida, y antes de contestar las preguntas de nuestros objetivos, tenemos que saber qué especies eran las que reclutaban más seguido a las cebos de proteínas, para elegir del ensamble de hormigas, que son las 3 especies las que hay ahí, cuál de ellas eran las mejores depredadoras, por decirlo, las que más se iban a interesar por nuestro ensayo futuro. Entonces, en transectas pusimos cebos de atún y solución azucarada, y encontramos que Dorimyrmex tener y Dorimyrmex antarcticus fueron las especies que más reclutaron, entre un 80 y un 30% de ellas respectivamente, y que siempre era mayor el reclutamiento a cebos de atún. Esto medio se condecía con lo que ya habíamos visto en trampas de caída. Entonces, nuestro ensayo experimental consistió en seleccionar 10 o 11 nidos de cada especie, en los cuales, acá está la abertura, pusimos 2 palitos que nos medían como arcos, al norte, al sur, al este y al este, o sea, los 4 puntos cardinales. Medimos la actividad por 1 minuto y después cada 30 minutos hasta que terminara el ensayo, y pusimos, una vez medida la actividad, pusimos estos aros de alambre a más o menos entre 80, o sea, 1 metro, 2 metros de la boca elegida. El ensayo consistió en poner 3 larvitas de este lepidóptero vivo. Entonces ahí medíamos el descubrimiento, o sea, el tiempo al cual la primera hormiga tocaba la larva, el reclutamiento, o sea, consideramos que cuando ya 5 hormigas llegaban era reclutamiento, y a partir de ahí, cada 5 minutos, el número de hormigas que mordían la larva, cuántas había dentro de la arena forrajera, acá abajo se ve, y el número de larvas que quedaban. Entonces, cuando removieron las 3 larvas, pusimos 6, y medimos lo mismo, y cuando removieron las 6 larvas, pusimos 12, y medimos lo mismo. Encontramos que, bueno, el Antártico siempre va a estar así con medio rojito y tener con azulcito. Encontramos que la actividad de base, si bien no era mucha diferencia, pero era mayor en Dorimyrmex tener. Sin embargo, fue evidente cuando empezó el reclutamiento, la actividad de base es antes de que empezara el reclutamiento. Y cuando empezaba el reclutamiento ya fue 8 veces mayor. Tenían similar cantidad de agujeros de entrada a los nidos, pero sin embargo el área en el cual se ocupaba el nido Dorimyrmex tener era mucho mayor también. Dorimyrmex tener mostró una respuesta mucho mayor que Dorimyrmex antarcticus a la mayor densidad de presa. Justamente vemos acá que está en rojo está tener, Antarcticus, en azul está tener, y esto era mucho más evidente la diferencia, fue una interacción significativa en el tratamiento y la especie. En cuanto a la efectividad, Dorimyrmex tener también fue más efectiva, fue significativo en el reclutamiento, en el descubrimiento no,
pero sí fue significativo en la remoción. De hecho, fue bastante más alto el porcentaje de remoción, cuando en Dorymimex antarcticus solo un 5% de las arenas removieron las 12 larvas. En cuanto al tiempo como moneda de medir la eficiencia, vimos que Dorymimex tener fue siempre más rápida, tanto en el tiempo de descubrimiento, tiempo de reclutamiento, como el tiempo para remover 3 larvas que Dorymimex antarcticus. Y después también vimos cuántos minutos le llevaba a remover una larva, y encontramos que para las 2 especies Dorymimex tener fue mayor. También hubo una interacción igual, porque justamente los pocos nidos de Dorymimex antarcticus que lograron llevarse las 6 y las 12 larvas, lo hicieron bastante bien dentro de todo. Y Dorymimex tener tuvo el tiempo para como subyugar a la presa o inmovilizar. 3 minutos. Fue mucho más rápido también en Dorymimex tener. Eso está relacionado con los comportamientos, porque estas orugas se defendían muy fuerte con movimientos y con secretando una seda que a veces impedía que las hormigas se movieran. Sin embargo, las hormigas eran como más propensas a atacar a las larvas que se estaban moviendo. Entonces acá le preguntamos a todos los mimecólogos a ver si les ocurre una idea de por qué pasaba esto. Porque, por ejemplo, en esos lugares hace mucho calor, entonces por ahí las orugas entraban en torpor, o sea, no se morían, pero estaban quietas, y sin embargo no iban a atacarlas. Después vimos que aproximadamente un 65% de las hormigas presentes que estaban mordiendo la larva, el resto estaba dando vueltas en la arena sin hacer nada, aparentemente. Entonces también nuestra pregunta es, ¿qué estarían haciendo, no? O sea, ¿qué podría ser que están haciendo? O sea, tenemos unas hipótesis, pero por ahí, entre todos, seguramente encontramos más. Y la otra es que las hormigas a veces removían la larva como una oruga entera, o a veces la cortaban en la arena y la removían en pedazos. Entonces, ¿a qué podría llegar a estar dado este comportamiento? En las 2 especies la proporción era más o menos igual, solo variaba esto, que hacían esto o hacían aquello. Entonces, bueno, estuvimos pensando un poco en los traits, los morphological traits, que están famosos últimamente. Esto tenemos que todavía terminarlo, gracias al COVID no pudimos, pero de medir, pero sí usamos imágenes de Landweb, que solo con 3 hormigas de cada una, más o menos, y encontramos que Dorymimex tener es más grande, tiene unas patas más largas que le permitiría correr y llevar, terrenos rugosos, manejarse mejor, tiene una cabeza más ancha y unas mandíbulas más largas que le permitirían agarrar mejor la presa y, bueno, morder más fuerte por ahí. Entonces, bueno, Dorymimex tener para lo que es la Patagonia Argentina es la hormiga atómica, en el sentido que, si bien tuvo mayor número de forrajeros, era impresionante la cantidad que reclutaba, fue más eficiente y más efectiva a remover las larvas. Entonces esto concuerda un poco con la teoría que ya está establecida sobre esto, la parte general, pero bueno, fue tan eficiente que seguramente hay otras características relacionadas a las habilidades individuales, que eso es lo que estamos tratando de ver con los morfológicos, que puede relacionarse con la capacidad de correr, y eso que puede ser importante. Bueno, muchas gracias a todos, perdón, ahí este es el lugar donde trabajamos, hermoso, y ahí están las chicas bajando para hacer el muestreo con el frío patagónico. Muchas gracias, Luciana. Tenemos la primera pregunta de Corina Barrera. Dice, hola Luciana, ¿de qué formas mediste las actividades de las hormigas? Gracias. Hola Cori, las medí 1 minuto a las hormigas que van y vienen, porque no es tan alta la densidad acá, la actividad, entonces separamos, pero usamos todos juntos, o sea, medimos actividad de ida, actividad de vuelta. Estas no acarrean nada, o sea, no se las ve acarreando en general, solo cuando ya vienen con la oruga. Ok. Rodrigo Feitosa pregunta, una duda taxonómica. ¿Qué tan fácil es reconocer estas especies de Dorymirmes? El grupo se ve como confuso y desde un punto de vista morfológico, y me imagino si estas especies son más amigables de identificar, claro, considerando que no somos la gran Fabiana Cueso. Sí, claro. Bueno, Fabiana nos ayudó en un inicio, cuando se hizo la parte de ensambles de hormigas acá en la Patagonia. Fabiana nos ayudó a identificar
hay muchas especies de Dorymirmex, pero son bastante fáciles de reconocer en el campo. Si bien Dorymirmex antarcticus tiene otra hormiga negrita parecida, que es Dorymirmex wolfegeli, se diferencian muy bien en el tipo de nido y en el movimiento que tienen. Y después, con la lupa, nosotros chequeamos en el campo, tienen una espinita epinotal, que es, bueno, yo le digo así, pero no sé si es el nombre correcto, taxonómico, perdón, que se ve muy bien para diferenciarla. Así que chequeábamos eso. Y, Okay. y tener, Dorymirmex tener, sí es muy fácil de identificar porque es la única que tiene esos colores, que tiene ese tamaño de nido, o sea, no hay otra igual. Okay. Es la hormiga atómica. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Mientras encontramos, yo mientras voy contando, mientras veíamos estos resultados, decíamos eso, que ojalá que Dorymirmex tener no invada ningún sitio, porque me imagino que es poligínica, bueno, tiene varias características que le harían una invasora grave. Así que bueno, cuidado, el que viene de la Patagonia no se la lleve en la mochila, por favor. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Pudiste medir la agresividad de ambas? Mi experiencia personal con Tener es que es una hormiga muy agresiva, pero desconozco a Antarcticus en ese aspecto. Son las dos agresivas, la verdad. ¿Quién conoce a Dorymirmex tener? Son las dos muy agresivas. Sin embargo, lo que tiene tener es esto, es la cantidad de hormigas que vienen. Sin embargo, a nivel detalle, todavía tenemos unas filmaciones, tenemos que analizar bien, pero es esto, algo que nos llevó a mirar las cosas morfológicas, es que veíamos que Tener era como más violenta en el momento, ¿sí? O sea, las dos se tiran sobre la larva de una forma impresionante, pero Tener es como más mala, no sé, no es la palabra, pero como más agresiva, sí. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pajarito. Bueno, ¿cuál es la distribución de Dorymirmex tener? Pregunta Luis Calcaterra. Estamos justo estudiándola ahora justo va a venir en un póster, Marcelo Pereda, así que Perea Gómez junto con Pablo Pesa, que bueno, también está Fabiana Cueso, estudiando ese tipo de cuestiones, de preguntas. No es tan amplia como la que sería de Dorymirmex antarcticus, según parece. El póster creo que está el martes o el lunes, no me acuerdo. Vale, muchas gracias, Luciana. Gracias a todos y gracias a ustedes, los organizadores, por hacer este evento tan lindo y encima, sumado a eso que está muy lindo, gratis. La verdad, eso es bárbaro. Muchísimas gracias a ti, Visita Luciana. nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.